Muchas bendiciones para todos y bienvenidos nuevamente a esta serie Decisiones que Sanan. Una serie que ha venido obrando seguro en lo profundo de nuestro corazón, sanando, restaurando y cambiando nuestra vida y nuestras perspectivas. Y hoy acompañado de Kate. Kate, bienvenida. Gracias, pastor. Es una bendición estar con ustedes aquí. De verdad que es un privilegio. Y la idea es que, juntos podamos aprender. Sigamos aprendiendo, ¿cierto? Y Kate, por favor, ayúdame. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Qué hemos logrado con nuestras decisiones que sanan? Pues, Paz, yo creo que ha sido como un recorrido, ¿no? O sea, hemos ido, ya esta es la sexta decisión, ¿sí? Hoy tenemos la decisión de la restauración, pero hemos ido como por pasos, ¿sí? La primera decisión fue la decisión de la realidad y trataba sobre el hecho de admitir que no soy Dios, o sea, que no somos Dios y que obviamente necesitamos de su ayuda. La segunda decisión fue la decisión de la esperanza. Y en esto aprendimos con la pastora Gladys que debemos pedir ayuda al Dios que existe, a ese que me ama y a ese que puede cambiarme. Así es. También tuvimos una tercera decisión y fue la decisión del compromiso. En esta fue este tema de entregar el control de mi vida, de la vida como de todos, ¿sí? Y aceptar la voluntad de Cristo, que obviamente es muy importante. Y la 4 es la decisión de limpiarse. En esta aprendíamos que debemos de confesar mis faltas, ¿sí? Confesar nuestras faltas con honestidad para vivir libre, sobre todo de esa culpa, que viene como que nos señala todo el tiempo. Y en la quinta vimos la decisión de la transformación con Inés. Sí. Esa fue la de la semana pasada, donde ella nos enseñaba que debemos de someternos a todo cambio que Dios quiere hacer en nuestro carácter. Excelente, excelente. ¿Y cómo has vivido, cómo has experimentado esta serie? ¿Qué Dios ha hecho en tu vida, en tu corazón, en tu familia? Y hoy seguimos avanzando con nuestra siguiente decisión, que es la decisión de la restauración. Así es. Sí, donde vamos a confrontarnos y sanar las relaciones, Kate, donde evaluamos cómo estamos con los demás, donde decido perdonar a quienes me han herido, pero también enmendar el daño que he causado a otros. Y tiene los textos. Claro que sí, Paz. Sobre todo entender que esto es un proceso espiritual. A veces hablamos del perdón y es así como que, ay, te perdono y chao. No, es un proceso. Y en ese proceso hay que resaltar 3 cosas. El perdón, de perdonar a los demás, el pedir perdón o enmendar a quienes yo herí, y el de restituir. Sí, restituir lo que sea posible, buscando siempre como esa paz. Y en cuanto a textos, hoy nos vamos a enfocar en Mateo 5:7, que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy bien. Y otro de los que hablamos es Mateo 5:9. Y ahí dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muy bien, y esos 2 textos están enfocados en 2 cosas diferentes. Mateo capítulo 5, versículo 7, habla sobre perdonar a quienes nos han lastimado, Kate. Pero Mateo capítulo 5, versículo 9, nos habla sobre pedir perdón, sobre enmendar el daño que hemos causado a otros. Ese me gusta porque sobre todo dice, ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, es como algo que está allí. O sea, si tú pides perdón, si tú te comportas como tal, entonces serás llamado hijo de Dios. Tremendo. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Porque hemos aprendido ¿a qué? A perdonar, a pedir perdón. Y hoy hablemos de 3 razones para perdonar. Y la primera razón para perdonar es porque Dios te ha perdonado. Y el texto es Colosenses capítulo 3, versículo 13. Sean benignos y perdonen. No guarden rencor. Si el Señor los perdonó, están ustedes en el deber de perdonar. ¿Cómo es eso, Katy? Es tremendo, pastor, y es cuestión de analizarlo también. A veces nos ponemos en la posición del lastimado, ¿no?
Entonces, no, porque me hirió. Sí, pero es que la palabra me dice que el Señor me perdonó, sí, y yo estoy en el deber de perdonar, Así aunque me hayan herido. Tremendo, ¿no? Sí, nunca tendrás que perdonar a alguien más de lo que Dios te ha perdonado. Y lo repito, nunca tendrás que perdonar a alguien más de lo que Dios te ha perdonado. Si nosotros somos llamados hoy a perdonar, es porque primero hemos recibido el perdón de parte Creo que sí. de Dios. Y la segunda razón para perdonar es el resentimiento es inútil, Kate. Job capítulo 5, versículo 2 dice, el resentimiento mata a los necios. Y Job capítulo 18, versículo 4 dice, es tal tu enojo que te desgarra el alma. Y fíjate que muchas veces cuando hablamos del perdón, hablamos del hecho de que yo debo perdonar, no solamente porque el Padre me perdona a mí o me perdonó, sino también por el hecho de que yo soy beneficiado cuando yo perdono a otro. O sea, la paz, todo lo que viene a mí cuando yo doy ese paso de perdonar y de no guardar precisamente ese resentimiento que finalmente es destructivo, hay bendición. Así es. O sea, hay bendición para mí. Y mira lo que dice Job 21, 23 y 25. Hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos. Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Qué triste eso, Kate. Es tremendo. Y yo creo que todos de una u otra manera tenemos a alguien cercano o alguien que vemos que uno dice, wow, o sea, cuántas cosas tiene adentro, ¿no? Seguro. Y muchas veces decimos que ese tiene, ese guarda, ese no ha perdonado, pero ¿y nosotros? Sí, quizás podíamos tomarlo como ejemplo para decir, no, venga, o sea, el primero que tiene que perdonar soy yo. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás allá en lo profundo de tu corazón? Porque rehusarse a perdonar, rehusarse a tener ese enojo, esa amargura, ese resentimiento, solo te lastima a ti mismo. Tienes y debemos, Kate, perdonar por nuestro propio Beneficio. bien, por nuestro propio beneficio, ¿cierto? Sí. Y miremos la tercera razón para perdonar. Necesitarás el perdón de otros en el futuro. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Una vez leí un libro que era de parejas y en ese libro hablaba de que a veces vemos a nuestra pareja como que él es el pecador y es el malo y tú me hiciste, pero esto me traía eso, ¿no? El hecho de que todos los días nosotros también nos equivocamos y de una u otra manera vamos a necesitar el perdón de Dios y no solamente el de Dios, sino seguramente el de cualquier otra persona, porque pues obviamente todos somos humanos. Tremendo, tremendo esto, ¿no? Porque si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, ¿será que Dios está dispuesto a que Él nos perdone también a nosotros? Tremendo, Kate. Sí, entonces miremos, Kate, los 3 pasos del perdón. Así es, mi paz. El primero es que revela tu herida. ¿Sí? Digamos que no se sana hasta que admitimos con honestidad que hay algo allí, ¿sí? Muy Que bien. estamos heridos. Tremendo. Y la pregunta entonces en este momento es, ¿has sido sanado o estás permitiendo que Dios sane tus heridas? Porque de alguna manera u otra hemos sido heridos, ¿cierto? Sí, claro. O hemos herido a otros. Entonces, ¿cómo está tu herida? ¿Ya está sana o la miras y todavía sientes el dolor porque está ahí viva, porque está palpable? Yo pensaba también, pastor, esas heridas que les ponemos, o sea, porque lo he estado como viviendo, y era esas heridas que les ponemos un pañito de agua, ¿no? Y decimos, bueno, no, yo le pongo aquí como una curita, y sigo. Pero no es seguir con la herida bajo la curita, o sea, aparentando que no pasó, sino simplemente, y lo que nos enseña la lección es, venga, o sea, necesitamos admitir que estoy herido. O sea, estar herido no es malo. O sea, al final es, venga, es un proceso en el que quizás seguramente vamos a salir heridos en nuestras vidas, pero necesitamos afrontarlo. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y decir, sí, me duele. Hay que reconocerlo. Y me encanta lo que tú dices, es un proceso. No es algo por arte de ¿qué? De magia.
Muy bien, Kate. Entonces hablemos por favor del segundo paso. Cuéntanos. Así es, el segundo paso es perdonar a quien nos ha ofendido. Y hablamos de que perdonar es como soltar la deuda, ¿sí? Y en eso tenemos a Mateo 18:22, donde nos dice Jesús, dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. O sea, un montón. ¿Sí? Siempre debo estar dispuesto ¿a qué? A perdonar. A perdonar. No esperes a que te pidan perdón. No esperemos a que nos pidan perdón, porque tal vez nunca va a llegar, Kate. Sí, tal vez nunca. Recuerda, esto que estás haciendo es ¿por qué? Por el propio beneficio, para sanar, para restaurar. Es tu propio beneficio el que, el perdonar, ¿cierto? Y tenemos un tercer paso, que es reemplaza el dolor con la paz de Cristo. Y creo que este es como clave, ¿no? Y aquí está Colosenses 3:15, donde nos dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Como esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien, ¿cierto? Porque cuando sale el dolor de tu herida, ¿sabes qué va a pasar? Que le vas a dar espacio, le vamos a dar espacio a la paz de Dios. ¿Cuántos viven sin paz? ¿Cuántos viven con esas cosas allá en lo profundo de su corazón? Si quieres experimentar la paz de Dios, permite sanar el dolor que tienes en lo profundo del corazón. Fíjate qué lindo lo que dice Romanos 12, del 17 al 19. Y dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible y en cuanto dependa de ustedes. Vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Tremendo. Pero esto no quiere decir que estés obligado a complacer a todo el mundo, ¿sí? Implica que debes hacer lo que es correcto, lo que está bien, lo que es honesto, lo que es irreprensible. Así es, me pasa. Y sigamos, mi Kate, sigamos hoy. ¿Y cómo enmendar? ¿Cómo restituir? Esa es la pregunta. Fíjate que podríamos decir que tenemos como niveles, ¿no? Pero lo primero que necesitamos hacer es hacer una lista de aquellas personas que hemos ofendido, ¿sí? Y de qué fue lo que hicimos. O sea, por lo menos tenemos a fulanito le hice tal cosa. Entonces, por ejemplo, tengo una deuda con alguno de ellos. Sí, digamos que tenemos nuestra lista, 100 personas, ok, 5, 3, las que sean. Y vamos a hacer esto con cada una de ellas. A la primera le vamos a decir, ¿tengo una deuda con alguno? Sí, tengo una deuda con esta persona. Lo segundo sería, ¿he incumplido una promesa? ¿Será que a veces, es que hasta con los chiquitos, prometemos algo y se nos pasa o en el ajetreo y al final no lo hicimos, pero esa persona sí quedó con la herida? Lo tercero es, ¿he sido excesivamente controlador o posesivo con alguna persona? Hay veces que lo hacemos y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Sí? Y yo he visto relaciones de pareja donde son muy posesivos y eso lleva a causar heridas, Kate. Otra de las cosas que nos podemos preguntar es si hemos abusado verbal, emocional o físicamente de estas personas. O sea, a veces un comentario, a veces sí, alguna palabra o algo, a veces físico, ¿no? Sí. También un golpe, un empujón, un mira qué fea estás. O sea, cualquier cosa que de pronto haya herido a esa otra persona. Y a veces herimos tal vez sin darnos cuenta, pero esa persona quedó herida, quedó con eso lastimada, quedó con eso allá en el corazón. Entonces, evaluemos. Y si hay algo o alguien más bien por el cual tenemos que pedir perdón por esas palabras, por esas cosas, hagámoslo. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es si hemos sido infieles o desleales con estas personas. Hay veces que las personas depositan su confianza en nosotros y nosotros capaz que no fue malintencionado, pero capaz que tú no le pusiste cuidado. Pero para esa persona era importante. Muy interesante, Kate, ese listado que nos estás invitando a evaluar, a reflexionar. Y la invitación para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, es que hagamos ese listado. Pero no solamente lo dejemos enlistado, sino que vayamos y pidamos que
perdón y restituyamos lo que tengamos que restituir. Fíjate que estamos haciendo una lista, Paz, de esas personas que hemos ofendido. Y entre esas preguntas que nos hacemos, también podríamos hacer aquella de que si hemos mentido, ¿sí? O a veces hasta si hemos omitido. Hay veces que podemos causar una herida simplemente por hacer una omisión. Si yo me quedé callado y no dije nada, pero resulta que no me apoyaste o no pasó, y eso puede causar una herida también. Tremendo, tremendo. Entonces, a evaluarnos, a hacer esa lista. Necesitamos seguir enmendando y seguir restituyendo. ¿Qué otra manera, Katy? Fíjate que la primera es hacer la lista, ¿sí? De las personas y hacernos como estas preguntas. La segunda es pensar, ¿sí? ¿Cómo nos gustaría que nos pidieran perdón si nos hubiesen ofendido? Y ahí tenemos a Lucas 6:31. Y en Lucas 6:31 dice: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes, ¿sí? Y aquí hablamos directamente de cómo debemos pedir perdón, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es que debemos pensar es que necesitamos hacerlo en el momento oportuno. O sea, no todos los momentos son buenos para pedir perdón. Y eso es lo que dice Eclesiastés 8:6. Para todo lo que se hace hay un cuándo, hay un momento, hay un tiempo y hay que saber hacerlo, Katy. Sí, fíjate, aquí nos resalta así como que piénsalo. O sea, tómate el tiempo para pensar esto para que lo hagas de la manera correcta, para que sea efectivo. No es lo mismo que yo le pida a alguien perdón en un bus, rapidito, y ya me toque bajar, a que yo venga y le diga: ven, hablemos, tomémonos un café o compartamos, pasó esto, esto y esto. Muy bien, o sea que se necesita un buen tiempo, un buen espacio para poder hacerlo. Y lo segundo, Kate. Lo otro es hacerlo con la actitud adecuada. Porque dice Efesios capítulo 4, versículo 15, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, con una actitud correcta. ¿Qué piensas de la actitud? Recuerdo que una vez algo pasó con una persona en Venezuela, en una iglesia, y la persona vino y me dijo: no sé qué. Él vino como a disculparse y al final me decía: bueno, perdóname. Y yo: no, pues bueno, te perdono, ¿sí? Pero el hecho de cómo voy a pedir perdón tiene que ver mucho. O sea, esa actitud tiene que ser obviamente una actitud de arrepentimiento, porque si no, no hay... O sea, la persona se va a dar cuenta que tu perdón realmente no es sincero. Así es, una actitud de arrepentimiento, de sinceridad, de humildad, ¿cierto? De verdad, para poder hacerlo. ¿Cómo seguimos pidiendo perdón, Katy? Lo tercero es hacerlo sin esperar nada a cambio, ¿sí? Hay veces que vamos a una persona y esperamos que la persona decir: oh, sí, yo te perdono. Puede ser que no ocurra, ¿sí? Pero necesitamos concentrarnos en solo hacer nuestra parte. O sea, nuestra parte es ir y pedir perdón. Y no esperar recibir como esa retribución de esa otra persona que pues obviamente dañamos, ¿sí? Conscientes o inconscientemente. Pero sobre todo tratar de reparar. Reparar. Muy bien, entonces no esperemos nada a cambio. Simplemente hagámoslo porque nace de lo profundo de nuestro corazón y nos beneficia a cada uno de nosotros. Pero veamos por qué o cómo pedir perdón. La otra manera. Lo otro es hacerlo de la manera apropiada. ¿Sí? Ya hablamos del tiempo, ya hablamos de la actitud, ya hablamos de sin esperar nada a cambio. Pero esta parte es hazlo de la manera apropiada. Y aquí tenemos Proverbios 12:18, donde dice: hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio, ¿sí? Necesitamos pensar cuidadosamente qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir, ¿sí? Quizás preguntarnos si al intentar hacer las paces esto va a poner más grave la situación o si realmente esto va a traer una bendición, si va a traer sanidad, ¿sí? Y sobre todo considerar si el hecho de que yo vaya a pedirle perdón a esta persona va a causar un daño como extra, colateral, ¿sí? Tremendo. ¿Qué pasos tan necesarios e importantes que los coloquemos en práctica? No sé si habías tenido en cuenta esto con respecto a la restitución, al perdón, al enmendar, pero creo que son pasos necesarios de realizar y de tener en cuenta. ¿Y tenemos otro paso, Katy? Claro que sí, Paz. Lo último en estos pasos es restituir. O
O sea, siempre que sea posible. Obviamente habrán situaciones en las que ya es imposible pedir perdón porque, no sé, la persona ya no está de pronto. Pero si tenemos la posibilidad en nuestras manos, o sea, si podemos hacerlo, devolvámoslo. O sea, seamos esas personas que buscan la paz y que restituimos a aquellos que les hicimos daño, ¿sí? Por ejemplo, si debemos dinero, ok, venga, devuélvalo, ¿sí? Si tenemos algo en nuestro poder que no es nuestro, venga, devuélvalo, restituya. Sin embargo, habrán situaciones en que no podremos restituir, pero habrán como esas oportunidades en que debemos de entender que no podemos subestimar el poder de pedir una disculpa. Tremendo, tremendo. Y en el texto bíblico, Kate, en este momento se me viene a la mente la historia de Zaqueo. ¿Y qué fue lo que hizo Zaqueo? Restituir. Y dijo, si debo algo, lo doy cuadruplicado. Entonces, qué bueno tener ese corazón dispuesto a ¿qué? A enmendar, ese corazón dispuesto a restituir. Y para seguir avanzando, pastor, también necesitamos entender que a partir de ahora yo debo reenfocar mi vida, ¿sí? Para que se haga la voluntad de Dios en mis relaciones. Y me parece bien interesante Job capítulo 11, versículos 13 y luego el versículo 15 al 16 y dice, decídete a actuar con rectitud y dirige tus súplicas a Dios. Así podrás alzar limpia la frente y estarás tranquilo y sin temor. Echarás en el olvido tus sufrimientos, los olvidarás como el agua que pasa. Así es, mi papá. Necesitamos conectarnos con Cristo, ¿sí? Y no solo Él nos dará el poder para perdonar a otros, sino también nos dará la sabiduría. Creo que aquí esto es clave, la sabiduría. La humildad, el valor que necesitamos para enmendar aquellas situaciones que pues obviamente ocurrieron y ser esas personas prudentes, ¿no? Como para solucionar las cosas. Tremendo, tremendo. Esta decisión ha sido, para mí, ha sido impactante. Gracias, Kate, por acompañarnos, por bendecirnos por medio de tus comentarios. Pero no quiero que cerremos esta sesión sin pedirte que nos ayudes a orar específicamente por esto. Claro que sí, gracias a ti también. Y iglesia, pues, oremos. ¿Listo? Padre, ponemos esta decisión, Señor, en tus manos. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría. Mira, Padre, aún nuestro corazón, esas heridas que estén allí, Señor. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a ser entendidos en lo que tú nos has enseñado hoy en tu palabra. Padre, y que así como perdonamos, así como, Padre, a veces somos heridos y necesitamos perdonar, también, Padre, que podamos tener la valentía, Señor, la humildad y la sabiduría para pedirle perdón, Señor, a aquellos a los que hemos ofendido. Señor, ayúdanos a restaurar nuestras relaciones. Entendemos, Señor, que todos cometemos errores todo el tiempo, pero, Padre, precisamente necesitamos de tu poder, Señor, y de tu presencia para con nosotros, para hacer las cosas de la manera correcta. Hoy te damos gracias, Señor. Bendecimos, Padre, a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y esperamos que esta serie de decisiones que sanan estén siendo de bendición. Y recuerda que estamos en nuestras sesiones de grupos pequeños, pero también tenemos los devocionales que han sido de bendición. Yo estoy seguro que ha sido de bendición para muchos. Y también las predicaciones de los domingos han sido impactantes, han sido... han tocado el corazón. Han tocado ese corazón. Y sigue conectándote los domingos en nuestras predicaciones, sigue conectándote con nuestros grupos pequeños, sigue conectándote con los devocionales. Porque recuerda que sanar es tu decisión.